Bienvenidos a Relatos de la Fosa. Esta noche traemos... El amuleto. Esta es una historia basada en hechos de la vida real. Ponte tus audífonos y apaga la luz. Ya huele a azufre. Lo paranormal toca tu puerta. Históricamente, las personas han utilizado amuletos de protección. Algunos portan pulseras de hilo rojo, otros pulseras de rosarios o camándulas, cadenas, dijes de piedras o algún elemento que lleven en su cuerpo o en sus prendas de vestir. Pero en esta familia, como sucede en muchas, se tiene la creencia de protegerse con una prenda de oro, porque es bien sabido que ese material absorbe las malas energías y es ideal para alejar la maldad o las cosas negativas. Así que se ha tenido una prenda de oro que solo está destinada a proteger a quien pertenece, ya que se crea un vínculo entre ese elemento y la persona. Desde generaciones atrás se han protegido de esta manera. Era una noche como cualquier noche, sin nada extraordinario. En casa, Fernando, su prima Luisa y la hija de ella, Anaí, junto con la abuela Cristina, se dispusieron a dormir luego de un día agitado por el trabajo o el estudio. Cristina, la abuela de Luisa y Fernando, se dirigió a su habitación que yacía a un extremo de la sala. Luisa y Anaí dormían en la habitación que daba frente a la cocina de la casa, mientras que Fernando en esos momentos dormía solo en la habitación que daba a la sala, la cual compartía con su hermano Jorge, quien estaba fuera de la ciudad por esos días. Después de haber sufrido varios episodios paranormales, y al saber que eso se podía remediar con algo que me protegiera, así como ya se ha hecho siempre en la familia, destiné 2 cadenas de oro para protegernos, tanto a mi hermano Fernando como yo. Además, investigando y documentándome con gente que sabe, había convertido en amuleto de protección esas 2 prendas de oro que en muy pocas ocasiones nos las quitábamos. Pero en esta ocasión yo no quería llevarla al viaje por seguridad. Temía que me pudieran robar, así que decidí dejarla en casa, dentro del cofre donde guardábamos las cosas de valor. Eso sí, recomendándole a Fernando que me la cuidara. En vista de que sabía lo importante que era esa cadena para mi hermano, decidí llevarla en el cuello junto a la mía mientras que él volvía. No recordé en ese momento lo que tanto se mencionaba en la familia desde siempre, que aquella joya usada para protegerse, o mejor conocida como amuleto, solo debía ser utilizada por el dueño, jamás por otras personas. Tal vez porque nunca había creído en eso, me parecía una tontería pensar que se podía desatar todo lo que les contaré. Esa noche, todos dormíamos plácidamente. Creería que Jorge iba de viaje aún en ese momento. Sobre la medianoche, escuché ruidos extraños. Alguien caminaba en la oscuridad por la sala. Es más, puse ojos y oídos atentos y logré ver cómo alguien pasó cerca de la puerta, la cual daba a la sala. Extrañado, imaginé que era Luisa o mi abuela y decidí salir. Como llevaba su amuleto y el de su hermano, no sintió miedo de inspeccionar por todos lados, pero se dio cuenta que no había nada. Nadie estaba en la sala. De hecho, nadie estaba despierto. Revisó la habitación de su abuela y la encontró profundamente dormida. Pasó a la habitación de Luisa y Anaí.
y también las encontró sumidas en un sueño profundo. Me puse a pensar y era imposible que hubiera podido, estando dormidas tan profundamente, ser alguna de ellas. Decidí igual no quedarme con la duda, así que desperté a Luisa y le conté lo que pasó. Yo en realidad me desperté muy molesta. Nunca me ha gustado que me despierten, y más a tan altas horas de la madrugada por las tonterías de Fernando. Por lo menos en ese momento fue lo que pensé. Le lancé la puerta a la cara y me volví a quedar dormida. Fernando sintió algo de miedo, pero recordó que tenía puestas las 2 cadenas, así que debía estar en ese momento más protegido que de costumbre. Se devolvió a su habitación y se dispuso nuevamente a dormir. Había pasado varios minutos cuando volví a sentir lo mismo. Miré por debajo de la puerta y vi como alguien caminaba hacia la cocina. Segundos después escuché que movían las ollas, así que me levanté rápidamente a reclamarle a Luisa por su actitud conmigo, cuando ella sí estaba dando vueltas por el apartamento. Salí directo a la cocina, pero para mi sorpresa Luisa en ese instante abría la puerta de su habitación para llamarme la atención por lo que hasta ese momento pensaba que estaba haciendo ella. Nos miramos asustados porque no había nadie allí y no era posible que alguien haya estado en la cocina. No vimos salir a nadie, y las 2 únicas personas que estaban en el apartamento, aparte de nosotros 2, eran mi abuela Cristina y mi hija Anaí. Quedamos paralizados del miedo que empezó a inundar el lugar. Cuando apareció mi abuela molesta porque estábamos cocinando a esas horas, nosotros le explicamos, pero ella en un principio, como es natural, no nos creyó, así que se devolvió a su habitación, no sin antes llamarnos la atención y mandarnos a dormir. Ellos se miraron y Fernando le pidió a Luisa que lo dejara dormir con ellas, que tenía mucho miedo. Así que se quedaron los 3 a dormir en la habitación de Luisa. Sobre las 3 de la mañana, mientras dormíamos profundamente, sonó la licuadora. En el acto salté de la cama, pasé por encima de Fernando, que se había acostado en una colchoneta en el suelo, y casi pisándolo abrí la puerta de la habitación. Para mi sorpresa, la licuadora estaba funcionando completamente vacía y nadie, absolutamente nadie, estaba en la cocina ni en el resto de la casa. Escuché el ruido de una puerta y en milésimas de segundo, mientras giré la cabeza para llevar la mirada hacia donde escuché el ruido, se me hizo eterno porque imaginé ver algo que me iba a espantar y no sabía cuál iba a ser mi reacción. Pero por el contrario me di cuenta que era mi abuela, que salía del cuarto muy asustada y molesta. Luisa estaba pálida y detrás de Luisa estábamos Anaí y yo también como un papel, paralizados. Mi abuela Cristina, al vernos, creo que entendió rápidamente lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta que nosotros no éramos quienes molestábamos en la cocina. Era muy posible que algo más nos estuviera acompañando. Me armé de valor y me dirigí a la cocina. Y en realidad, con todo el pavor del mundo, apagué la licuadora. Los reuní a todos y me los llevé a mi habitación. Yo solo pensé en rezar un rosario y pedir que quien estuviera ahí se fuera, que nos dejara tranquilos porque nos estaba asustando y mucho. Esa noche, después de ese suceso, no fuimos capaces de dormir. Al amanecer, mi abuela decidió llevar la licuadora a una revisión técnica por si en el último de los casos le estaba fallando algo. Pero después de revisarla y cerciorarnos que la licuadora estaba en perfectas condiciones, sacamos la conclusión de que no había una respuesta lógica con respecto a lo que había pasado. Al anochecer, decidimos que mejor dormiríamos juntos. Sentíamos mucho miedo que algo sucediera. Aún no sabíamos bien
qué había pasado la noche anterior, así que tomamos las precauciones que podíamos tomar. Desconectamos todos los electrodomésticos de la casa. Cerramos la llave del gas y del agua. Estábamos muy cansados, pero el desazón de que algo pudiera ocurrir no nos dejaba estar tranquilos. Nos reunimos en la habitación de la abuela para disponernos a dormir. Ya estábamos conciliando el sueño por fin, después de algunas oraciones, cuando en la madrugada, sobre las 3 de la mañana más o menos, nuevamente nos empantanó el pánico y todos quedamos de sopetón abrazados unos a otros, estupefactos. Se encendió nuevamente la licuadora y con ella encendió también el terror. Mientras mi abuela Cristina empezó a rezar de nuevo, era inmensa la ansiedad de que todo parara de una vez por todas. El murmullo de las oraciones de mi abuela, la licuadora con su sonido siniestro que no se detuvo, todo se unió en un instante. Además, las ollas empezaron a sonar y eran lanzadas desde la cocina hacia la sala. Intentamos salir no sé, a ver si por lo menos con nuestra presencia todo cesaba. Pero acordamos no hacerlo al fin porque concluimos que eso que estaba afuera nos quería atormentar. Así que intentamos concentrarnos en las oraciones que proponía mi abuela, sin movernos de la cama y temblando por el terror que estábamos experimentando. Ese ruidajo infinitamente interminable realmente acaeció en tiempo real en el transcurso de unos 5 minutos, que en realidad para nosotros fueron infinitos. Y luego sin más se silenció. La licuadora se apagó y las ollas dejaron de ser lanzadas. Durante el resto de la noche permanecimos en vigilia, orando y pidiendo porque eso no volviera a suceder. Ya con la luz del día nos sentimos con la valentía de salir del cuarto que habíamos utilizado como refugio y examinar todos los destrozos que supusimos habrían en el apartamento. La situación era imposible de creer. Todas las ollas, sartenes, tazas de la cocina que habíamos escuchado volar por todos lados estaban en su sitio, como si nada hubiera sucedido. La cocina, la sala y el comedor del apartamento estaban intactos. La licuadora estaba desconectada. Todo estaba como lo habíamos dejado la noche anterior. No había rastro de nadie que hubiera entrado a la fuerza al apartamento de ninguna manera. Esa mañana llamó Jorge para saber cómo estaban las cosas por la casa y le conté lo sucedido las noches anteriores. En realidad creo que mi voz cambió y se notó lo temerosos y angustiados que nos encontrábamos. Con solo escucharme, Jorge afanosamente me preguntó si me había puesto su cadena. Claro que sí, me parece muy raro, porque aún así esas cosas pasaron en el apartamento. Le contesté ya sin saber qué otra cosa hacer, porque temía el momento en que se acercara la noche nuevamente. Jorge inmediatamente me replicó y me dijo que me la quitara y la guardara. Me hizo hincapié en que él me había pedido que la cuidara, pero que nunca dijo que me la pusiera. Esa cadena estaba arreglada para proteger solo a Jorge y a nadie más, así que si a alguien más se la ponía, podían suceder cosas. Fernando, quítesela inmediatamente y guárdela donde yo la dejé, me dijo. En ese momento recordé todo lo que decían en la familia respecto a esas cosas, así que me la quité y la puse exactamente donde la había dejado él, con la esperanza renaciente que fuera eso lo que ocasionaba ese horrendo episodio. No le quise decir nada a mi abuela ni a mis primas, porque sabía que me reclamarían por haber hecho eso, y esperé a que llegara la noche, mientras que mi abuela esparcía agua bendita por todo el apartamento. La noche llegó y nuevamente todos nos reunimos para dormir en la habitación de la abuela, expectantes a lo que pudiera suceder. Decidimos rezar y después de algún tiempo, ya todos cansados, intentamos dormir.
fue difícil conciliar el sueño, pero finalmente lo logramos. Esa noche, por ventura, no sucedió nada. Felices y con nuestra esperanza renovada, pensamos que ya todo había pasado. Nuestra tranquilidad aumentó, todo volvió a la normalidad y en las noches siguientes el apartamento retornó a la paz. Todo pasó. Desde ese momento entendí que todas esas cosas que mencionaban en la familia sobre los amuletos y el misterio que hay detrás de eso era real. Nunca más volví a tocar una prenda de protección de nadie porque no quiero volver a vivir una situación como la de esas noches. Investigando acerca de este caso en particular, logramos encontrar que se tienen referencias a la existencia de estos objetos desde hace siglos. Dicen que en el antiguo Egipto no había hombre, mujer o niño que no llevase como mínimo un amuleto. Muchos de estos en forma de joyas o de adornos de distintas formas y maneras. Estas creencias han sido transmitidas de unos a otros llegando hasta nuestros días. En la actualidad son muchos los amuletos y los elementos mágicos que han sido utilizados con esa misma finalidad: atraer la buena suerte y ahuyentar los malos augurios de una persona, una casa o un poblado. Existe todo un rosario de esta clase de objetos dignos de figurar en un museo etnológico. Esta explicación es un fragmento tomado de ecurred.cu. Aunque es muy probable que también pueda ser actividad poltergeist. La palabra proviene del alemán y se forma con polter, que significa hacer ruido, y geist, que se traduce como espíritu. Los eventos asociados con el poltergeist están todos relacionados con manifestaciones perceptibles de actividad paranormal, como el movimiento de objetos, los ruidos, materializaciones, desaparición de cosas, olores extraños, luces que parpadean o incluso ataques físicos. La explicación de la parapsicología es que el poltergeist es consecuencia de la telequinesis inconsciente de un individuo, producto de estrés o tensión emocional. La ciencia, por su parte, sostiene que todos estos fenómenos son explicables desde la física si se toman en consideración la electricidad estática, los campos magnéticos, el aire ionizado, así como los ultrasonidos y los infrasonidos, y las alucinaciones causadas por la exposición a monóxido de carbono, entre otras cosas. Mientras que los más escépticos consideran que los poltergeists son simplemente un fraude y le restan importancia científica. Esta es otra posible explicación tomada de significados.com. ¿Tú qué opinas al respecto? Deja tu comentario si algo parecido te ha sucedido a ti o en tu entorno, o si simplemente quieres participar para dar tu opinión. Los nombres mencionados en este relato han sido modificados. Si te gustó la historia, suscríbete en nuestro canal. Activa la campanita en la opción Todos para que no te pierdas nuestros estrenos. Dale pulgar arriba y comenta. Si tienes una historia paranormal que quieras compartir con nosotros y que quieras escuchar en este canal, escríbenos a nuestro correo electrónico, el cual dejaremos en la descripción del video y propenderemos porque la escuches próximamente aquí en Relatos de la Fosa. Tenemos una cita para la próxima semana. Que duerman. ¿Para qué miento? Este canal se creó para despertar tu miedo y no dejarte dormir.